Les habla el doctor Julio Alfredo Gómez, soy médico laboral. En este momento, por medio de este video, les voy a dar unas explicaciones de la importancia del examen médico laboral. ¿En qué radica su importancia? Su importancia consiste en que nosotros como trabajadores somos unos organismos productivos y esa productividad depende de nuestro estado de salud. Si nuestro estado de salud se altera o se disminuye, vamos a tener limitaciones, restricciones y dificultades para empezar a trabajar, y esto va a tener unos costos y unas cargas económicas para el sistema y también para nosotros. Los exámenes laborales se dividen en tres grandes grupos. El primero, el examen de ingreso, que es cuando una persona empieza a trabajar. El segundo es un examen periódico, que es cuando la persona está trabajando. Y el tercero es un examen que se hace de retiro. ¿Qué es lo que sucede con estos exámenes? Las empresas necesitan que sus trabajadores tengan ciertas características, ciertas condiciones físicas para poder cumplir sus actividades laborales. Nosotros, bajo los parámetros que nos mandan las empresas, hacemos el examen laboral de las personas y definimos si es apto o no es apto para ese cargo, y si tiene alguna limitación, si bien puede ser apto, va a tener algunas restricciones y va a tener algunas recomendaciones, que eso debe de conocerlo el empresario y el paciente para que al momento de trabajar no se vaya a lesionar o no vaya a agravar su estado de salud. Luego vienen los exámenes periódicos. En los exámenes periódicos se evalúa el estado de salud de la persona y cómo su trabajo está incidiendo positiva o negativamente en la salud del trabajador, para de esta forma tomar los correctivos, hacer las recomendaciones y hacer los ajustes en la salud de este trabajador. Finalmente viene el examen de retiro. En el examen de retiro se hace una valoración médica y se determina si esta persona tiene o no tiene alguna enfermedad o alguna secuela de algún accidente o alguna situación en su salud que sea derivada de su trabajo o no sea derivada de su trabajo. Ahora bien, es importante aclarar que también hay otra parte de la medicina laboral, que son las calificaciones laborales. ¿En qué consiste una calificación laboral? Una persona sana completamente se supone, se asume que tiene un 100% de su capacidad laboral íntegra y por lo tanto tiene un 0% de incapacidad o de discapacidad. Cuando la persona empieza a tener lesiones y empieza a tener dificultades en su salud, eso mengua su capacidad productiva, y al menguar su capacidad productiva se necesita calificar. Esa calificación se hace con base en un decreto que establece la ley, y con base en ese decreto se hace una calificación y se determina si la persona tiene una invalidez severa, una invalidez moderada o una invalidez leve. De acuerdo al grado de invalidez, se le reconoce a la persona un subsidio. Ese subsidio está a cargo de la ARL cuando la lesión o la deficiencia que tiene esta persona es producto de su trabajo, o lo cancelan los fondos de pensiones cuando su secuela o su discapacidad es producto de una enfermedad común. Entonces, esto es muy importante hacerlo porque se va a evaluar el estado de salud de la persona desde que ingresa hasta que continúa trabajando, hasta que sale, y en caso de haber secuelas o complicaciones se lo califica, y de esta forma hay unos beneficios económicos para el paciente que lo estipula así el gobierno y la normatividad, y también hay unos beneficios para las empresas porque las empresas van a contratar un personal de acuerdo a sus necesidades, y cuando estos funcionarios tengan alguna limitación o alguna dificultad, las empresas van a saber cómo canalizar ese trabajador, en qué funciones
a hacerlo desempeñar para que el trabajador no se enferme, no se agrave y no tenga problemas. De esta forma, las empresas se curan en salud, no van a incurrir en costos de indemnizaciones laborales, ni mucho menos en demandas o cualquier tipo de situación pues adversa que nadie quiere. Y el paciente, el trabajador, va a tener la seguridad de que su salud está siendo controlada, de que está haciéndosele un seguimiento y que va a tener un sistema que en un momento dado lo pueda proteger. Por eso estos exámenes son muy buenos, porque acompañamos a las empresas, acompañamos a los trabajadores y orientamos a la comunidad en general en el conocimiento de la normatividad que nos protege a todos. Espero que esta pequeña charla les haya servido de orientación sobre el asunto de los exámenes médicos laborales. Muchas gracias.